Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Lo que vamos a ver hoy día es ver cómo manipulamos las celdas. Por ejemplo, seleccionar celdas, seleccionar rangos, seleccionar a lo mejor rangos que no son contiguos. Vamos a ver lo que es el autorrelleno, que nos permite, digamos, ahorrarnos un poco el trabajo de ingresar datos. Vamos a ver lo que es el copiar y pegar, lo que es el pegado especial. Luego vamos a ver también lo que es los datos, cómo eliminar celdas duplicadas, eh, la validación de datos, ordenar datos. Y por último, el formato de celdas, ¿no? Cómo darle formato a las celdas, por ejemplo, en cuanto al tipo de letra, tamaño, los bordes, colocar dos o más líneas dentro de una misma celda, ¿no? Es decir, darle formato a los datos que podemos haber ingresado. Entonces, vamos a empezar con la selección de celdas, ¿no? Habíamos dicho que, en la hoja de cálculo, que es este cuadriculado que tenemos acá, está formada por celdas, ¿no? Y las celdas vienen a ser la intersección de una columna con una fila. Entonces, cada celda tiene su nombre, o lo que realmente nosotros no le llamamos nombre, sino le llamamos referencia. Entonces, una referencia de celda no es otra cosa que el nombre de la celda. Entonces, la referencia de celda se indica, ¿no? La referencia de celda se indica con la letra de la columna, ¿no? Por ejemplo, F, y el número de la fila, ¿no? Por ejemplo, 10, ¿no? Entonces, esto vendría a ser una referencia de celda, ¿no? Una referencia de celda. Entonces, ¿esto qué me indica? Que esta celda se encuentra en la fila F, perdón, en la columna F y en la fila 10, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo en alguna celda, ingresar algún texto o algún dato o lo que sea, nosotros primero tenemos que seleccionar esa celda, ¿no? Seleccionar la celda para luego hacer lo que querramos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacemos para seleccionar una celda? Pues simplemente con el mouse, ¿no? Fíjense que el mouse, para poder seleccionar, el mouse tiene que tener esta forma, la forma de una cruz blanca, digamos, ¿no? Entonces, dando así el mouse, yo hago clic en la celda en la celda que yo quiero seleccionar, ¿no? Entonces, en el momento que yo hago clic en esa celda está seleccionada y también se dice que esa celda es la celda activa, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo he hecho clic aquí en la celda B6, entonces la celda B6 es la celda activa. Entonces, aquí recuerden que esto que estaba acá se llamaba cuadro de nombres, ¿no? Entonces aquí en el cuadro de nombres aparece la celda o la referencia de la celda activa o de la celda que está seleccionada, ¿no? Entonces cuando yo quiero seleccionar una celda, pues es lo más fácil. Simplemente hago clic encima de la celda, ¿no? Entonces ese recuadro que aparece ahí resaltado, ese me indica la celda activa. Y además el nombre de la celda activa está acá en el cuadro de nombre, ¿no? Aquí en este cuadro de nombres. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero seleccionar varias celdas? ¿Qué cosas son? Varias celdas viene a ser un rango de celdas, ¿no? Un rango de celdas viene a ser
un conjunto de celdas, ¿ya? Entonces, un conjunto de celdas, para seleccionar un conjunto de celdas, yo lo que tendría que hacer es seleccionar la primera celda. Fíjense que esto de aquí, por ejemplo, tendría un rango de celdas, ¿no? Entonces, empieza aquí en la celda que está en la parte superior izquierda, que se vendría a ser la celda C4, y termina en la celda inferior derecha, ¿no? Entonces, esta celda, la inferior derecha, en este caso es la celda F11, ¿no? Entonces, imaginen esta celda, este rango, le voy a poner aquí un recuadro para que no se me... Esta celda, ¿no? Este rango, este es un rango de celdas, ¿no? Que empieza desde la celda C4 hasta la celda F11, ¿no? Entonces, ese rango, ¿cómo se representa? O sea, este rango también tiene su nombre, por lo que es lo mismo su referencia de rango. ¿Cómo se escribe una referencia de rango? Una referencia de rango, pues la voy a escribir de esta manera. Escribo la referencia de la primera celda, que en este caso es la C4, ¿no? C4, dos puntos, ¿ya? Y luego la referencia de la última celda, que en este caso es F11, ¿no? F11. Entonces, esto se llama una referencia de rango, ¿ya? Esto es una referencia de rango. ¿Ya? Entonces, siempre las referencias de rango se van a escribir así. La primera celda, que viene a ser la celda que está en la parte superior izquierda, y la última celda, que va a ser la que está en la parte inferior derecha, ¿no? Separadas con dos puntos. Entonces, para Profe, hacer... una consulta. Dime, dime. Buenas noches, profe. Mire, ¿y como para qué es importante? O sea, ¿cuál es la función de colocarle o asignarle un rango de celdas? Una referencia de rango. Ya, por ejemplo, una de las ventajas es de que, por ejemplo, yo podría, imagínate que aquí yo tengo números, ¿no? Tengo varios números. Quiero sumar todos estos números, ¿no? Eh, ya, no sé, tengo, ah, configurado mi teclado un ratito. Ya. Si yo tengo varios números aquí, por ejemplo, en estas celdas, y esto viene a ser un rango, entonces yo lo podría sumar, digamos, haciendo referencia al rango, porque si vamos a ver, supongamos que yo tengo, no sé, voy a copiar esto nada más. Supongamos que yo quiero copiar todos estos números, perdón, quiero sumar todos estos números. Entonces, eh, como vimos la vez pasada, pues por la fórmula yo tendría que ir sumando la celda C4 más C5 más C6, etcétera, etcétera. En cambio, yo utilizo la función suma y luego utilizo el rango, ¿no? Yo digo, yo quiero que sume todas las celdas que están desde la celda C4 hasta la celda F11, ¿no? Y eso ahí lo cierro y le doy en, ¿no? Automáticamente me lo suma. Digamos que esa es una de las ventajas, pero hay más ventajas. El hecho de que manejemos rangos, por ejemplo,
yo puedo tener una tabla, ¿no? Una tabla. Cuando veamos las funciones de búsqueda, por ejemplo, vamos a ver, yo puedo tener una tabla y en esa tabla yo le voy a dar un nombre a un conjunto de datos, ¿no? Ese conjunto de datos es un rango. Entonces a ese rango le puedo dar, aparte de su referente rango, le puedo dar un nombre. Y para mí es más fácil trabajar con ese nombre. Incluso más fácil que trabajar con esta referencia de rango, ¿no? Entonces, digamos, sí tiene ventajas de trabajar con rangos y con hay algunas fórmulas y funciones que utilizan rangos, ¿no? Bueno, entonces, les decía, para seleccionar, cuando yo quiero seleccionar un rango, pues simplemente me ubico en la primera celda y luego arrastro el mouse hasta abarcar todo el rango, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo voy a seleccionar todo este rango, me ubico aquí en la primera celda, presiono el botón izquierdo y lo arrastro hasta acá, ¿no? Entonces, en este caso, el rango, fíjense, un rango se supone que son celdas que están adyacentes, que están contiguas, están una al costado de la otra, ¿no? Que es en este caso. No, y en ese caso, pues normal, yo lo puedo seleccionar de la manera como les digo, ¿no? Me ubico aquí, estoy haciendo la selección con el mouse en la primera celda y arrastro, ¿no? Esto también lo puedo hacer con el teclado. Si no quiero usar el mouse, por ejemplo, con las teclas de flecha, me ubico en la primera celda, presiono la tecla Shift o la tecla Mayus, que es la tecla que tiene una flecha hacia arriba, la mantengo presionada y con las teclas de flecha voy abarcando todo lo que yo quiero seleccionar, ¿no? En este caso estoy haciendo la selección con el teclado. Entonces, como le repito, en estos casos solamente, digamos, hago la selección cuando las celdas que forman parte del rango están juntas. Pero ¿qué pasa en algún momento? Por ejemplo, mayormente cuando voy a crear gráficos, yo necesito seleccionar celdas que no están juntas, que están, digamos, no están contiguas. Imagínense que quiero seleccionar este conjunto de datos y este de acá, y el último, por ejemplo, este de acá, ¿no? Entonces, si yo puedo seleccionar esto normal aquí con el método anterior, ¿no? Pero al momento que yo quiero seleccionar esto de acá, la primera selección se me va a anular, ¿no? Y voy a tenerlo de acá, ¿no? Entonces, yo no quiero esto, yo quiero las dos columnas seleccionadas. Entonces, para eso voy a utilizar la tecla Control. Entonces, selecciono normalmente el primer conjunto de datos, el primer conjunto de celdas, luego mantengo presionada la tecla Control y luego hago la selección del otro, ¿no? De esta manera. Entonces, en este caso, yo estoy seleccionando celdas que no están contiguas, que no están juntas, sino que están separadas, ¿no? Entonces, la única manera de hacer eso es utilizando la tecla control, porque si no presiono control, al seleccionar el segundo grupo de celdas, el primer grupo se me va a deseleccionar. ¿Sí? ¿Qué más? Eh, entonces, ¿cómo copiamos celdas? ¿Qué significa copiar? Copiar significa sacar un elemento exactamente igual, ¿no? Y ahora ya tendríamos dos elementos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que esta celda que dice 12 acá, la quiero copiar y la quiero colocar, quiero tener una copia de esto por acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el procedimiento, hay varios procedimientos para copiar, ¿no? Como les he venido diciendo desde antes, tanto en Word como en Excel.
Por ejemplo, si yo, se puede hacer incluso hasta con el mouse. Si este valor yo lo quiero copiar, yo lo selecciono la celda, presiono la tecla control y luego con el mouse, fíjense, el mouse, al momento que yo lo acerco a alguno de los lados de la celda, adquiere la forma de una flecha con un signo más. En ese momento yo presiono el mouse y lo arrastro hacia el lugar donde yo quiero colocar la copia y luego lo suelto. ¿Se dan cuenta? Entonces en este momento yo he copiado este celda, la he copiado acá. Eso es copiar, es decir, copiar, sacar una copia, tener como que dice un duplicado, tener otro elemento exactamente igual, ¿no? Lo puedo hacer solamente con esa celda o puede ser un conjunto de celdas. Imagínense que todos estos yo lo quiero copiar y lo quiero poner por acá. Quiero sacar una copia de esto para ponerlo por acá. Entonces igualito, ¿no? Lo selecciono, ¿ya? Presiono control, me ubico en cualquiera de los lados de esta selección, por ejemplo acá, espero que me salga la flecha con el signo más y en ese momento presiono el botón izquierdo y arrastro. ¿Ya? Suelto y ahí tengo la copia. ¿Ya? Entonces eso es copiar. Otra forma pues es utilizando estos botones de acá, el portapapeles. Para más o menos explicarles qué cosa es el portapapeles. El portapapeles es un lugar de la memoria donde se va todo lo que yo copio o todo lo que yo corto, ¿ya? Cuando yo corto algo o copio algo con estos comandos de cortar o copiar, una copia de eso se va a un lugar de la memoria que se llama el portapapeles, ¿no? Y luego después que ya está en el portapapeles, yo puedo, desde ahí del portapapeles, lo llevo al sitio que yo quiero ponerlo. A eso se llama pegar, ¿no? A eso se llama pegar. Pues, por ejemplo, esto mismo lo voy a seleccionar, ya, lo voy a copiar, hago clic aquí en copiar o también puedo presionar las teclas control C, ya. En Excel, fíjense, cuando se hace una copia, todo lo que yo voy a copiar aparece encerrado en unas rayas punteadas, ¿no? ¿Ya? Eso significa que esto ya se fue al portapapeles, ¿ya? Esto ya está en el portapapeles. Entonces, en este caso, yo ahora me ubico, por ejemplo, dónde quiero poner la copia, por ejemplo, acá, ¿ya? Me ubico acá donde quiero poner la copia y aquí le doy pegar. ¿Se dan cuenta? Esa es la otra forma de copiar, ¿no? Entonces hay varias formas ya, como les digo, depende de cada uno qué cosa es lo que se le hace más fácil, ¿no? Entonces, eso es copiar. Hay otra, cuando ya no, miren, mientras todavía esto esté aquí estas líneas punteadas, parpadeando, significa que puedo seguir pegando. Por ejemplo, me ubico acá, presiono pegar y se sigue pegando. Puedo pegar las veces que quiera, ¿no? Si yo ya no quiero seguir pegando y para que esto ya no esté aquí así parpadeando, yo presiono la tecla Escape o escape, que es la primera del teclado, ¿no? Ahí. Entonces, eso es copiar, ¿no? Copiar. Ahora, ¿qué cosa es cortar? Cortar o mover. Cortar, imagínense algo que tienen escrito en un papel. Lo cortan y lo ponen en otro lado, lo pegan en otro lado. ¿Qué significa? Cortar es lo mismo que mover. Yo lo saco de un sitio y lo pongo en otro, ¿ya? Eso es cortar o mover, que es lo mismo. Entonces, igual, yo, por ejemplo, esto que está acá, lo voy a cortar, lo voy a sacar de aquí y lo voy a poner en otro lado.
Entonces, en ese caso ya no voy a utilizar copiar, sino voy a utilizar cortar. Este icono de la tijera o control X. Hago clic acá. Fíjense, nuevamente, eso me indica estas líneas punteadas, parpadeantes, me indica que se ha ido al portapapeles, me ubico donde quiero colocarlo y lo pego. Fíjense, acá ya desapareció, salió de acá y se fue para acá, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre cortar y copiar. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bueno, eh, en Excel, aparte, bueno, como no solamente se trabaja no solamente se trabaja con números, textos, sino también se trabaja con fórmulas, con diferentes elementos. Hay veces que cuando copiamos algo, por ejemplo, imagínense que estamos copiando una celda donde hay una fórmula, entonces tenemos que indicarle a Excel qué cosa es lo que queremos copiar. Si lo que queremos copiar es si lo que queremos copiar es, no sé, solamente la fórmula, o a lo mejor solamente el formato, o a lo mejor solamente los valores, ¿no? Entonces, vamos a ver. Supongamos que acá tenemos cantidad, artículo, precio, importe. Entonces, supongamos que tenemos acá, a ver, dos mesas, 150. Y entonces aquí aplico una fórmula para calcular el importe, que sería esta celda por la de acá, ¿no? Entonces, igual la celda A2 multiplicada por la celda C2, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en esta celda tengo una fórmula, ¿ya? Entonces, supónganse que yo quiero copiar este valor, copiarlo, ponerlo en otro lado, sacar una copia y ponerlo en otro lado. Entonces yo lo copio, le doy copiar, ya. Ahora me ubico donde quiero pegarlo y entonces aquí le voy a dar pegar. Aquí hay varias opciones, ¿no? Pero todas estas opciones yo le voy a dar clic aquí en pegado especial, ya. Y aquí hay varias opciones. Entonces, si yo quiero solamente, yo quiero pegar todo, es decir, el formato, ¿a qué me refiero con formato? A lo mejor a esto le he puesto un tipo más grande, con negrita, de otro color, etcétera, ¿no? Si yo quiero copiar todo, pegar todo, entonces le pongo todo. Pero si solamente quiero copiar la fórmula, entonces pues, le pondré fórmula. Le voy a poner fórmula y le voy a poner aceptar, ¿ya? Fíjense, ¿por qué sale cero acá? Porque ha copiado, fíjense, si yo me ubico acá, fíjense lo que he copiado. Ha copiado una celda F2 por H2, ¿ya? Ustedes dirán, pero ¿por qué F2 por H2? Porque escape aquí, fíjense, la fórmula que había acá, ¿ya? Era A2, que era esta celda, ¿ya? La voy a, la voy a poner esta celda, ¿ya? Por C2, que es esta celda de acá. Bueno, le voy a dar doble clic y ahí está. Estas dos celdas son las que estoy multiplicando, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas dos celdas. Es decir, el Excel lo que hace es, dice, tienes que multiplicar una celda que está 1, 2, 3 lugares a la izquierda, la multiplicas con una celda que está un lugar a la izquierda, ¿no? Pues que son la celda A2 y por C2. Y por eso le sale aquí 300, ¿no? 2 por 300. Entonces, acá,
cuando yo he copiado la fórmula, ¿qué cosa es lo que ha copiado? Fíjense, ha copiado las mismas celdas relativas, digamos, ¿no? A esta de acá, multiplicándola por esta de acá. Y en este caso le sale cero, ¿por qué? Porque aquí como no hay nada, supone que es cero, y acá como no hay nada tampoco es cero. Cero por cero sale cero, ¿no? Entonces, eso pasa cuando lo que yo he copiado es la fórmula, ¿no? He copiado la fórmula. ¿Qué pasa si yo en vez de haber hecho eso, por ejemplo, voy a hacer esto, en vez de hacer eso, voy a copiar, ya, voy a copiar, pero voy a pegar, yo voy a poner acá, pegar, pegado especial, y le voy a indicar que pegue los valores, no la fórmula, sino los valores. Acepto, y fíjense, pega el valor, no la fórmula como en el caso anterior, ¿no? Entonces, cuando yo copio algún elemento, hay que indicar qué cosa es lo que ustedes van a copiar. Van a copiar la fórmula, van a copiar el formato, van a copiar el valor, etcétera, ¿no? Hay varias opciones que las vamos a ir viendo en los ejercicios que vamos a ir viendo. Entonces tengan presente eso, ¿no? O sea, no se trata como en Word, por ejemplo, de copiar y pegar así nomás, ¿no? Sino que hay que indicar qué cosa es lo que vamos a pegar. Eh, otro elemento que es esta brocha que aparece acá, que se llama el pegado, se llama el copiar formato. ¿Qué significa eso? Miren, yo voy a darle formato, por ejemplo, a esto, esta tablita, imagínense. Ya, aquí le voy a poner negrita, le voy a dar más ya, a esto le voy a poner incluso otro color y un fondo, ¿no? Entonces, imagínense que por acá yo tengo por aquí tengo una celda que le voy a poner, no sé, IGB, por aquí, ¿ya? Entonces yo quiero que esta celda tenga el mismo formato que tiene, por ejemplo, a esta celda donde está cantidad o artículo, precio, etcétera. Yo quiero que tenga el mismo formato. Esta celda donde está el IGB, quiero que tenga el mismo formato que tiene el de acá. Entonces, lo que podría hacer es pues empezar a ponerle nuevamente el formato de acá, ¿no? Entonces, cambiarle tipo de letra, tamaño, etcétera, etcétera. Pero esta brocha que dice copiar formato me permite hacerlo rápidamente. Yo selecciono, por ejemplo, esto, yo quiero que este sea el formato que tenga la otra celda, la selecciono, le pongo copiar formato, ¿ya? Fíjense, el mouse ahora adquiere la forma de una flecha y hago clic acá. ¿Se dan cuenta? Es automáticamente el formato que tenía esta celda se ha copiado y se ha colocado acá, ¿no? Entonces, eso es copiar formato. Esas son herramientas que me permiten, digamos, trabajar más rápido, ¿no? Para ya no estar nuevamente poniéndole todos los formatos que le habíamos puesto antes. No sé si tienen algunas preguntas hasta acá. Bueno, entonces, sí, Una consulta. sí, dime. Entonces, en esto no funciona ¿Cómo? X. No te escucho. El, la de teclas. No se escucha bien, Paola. No lo podría, No, se escucha entrecortado. tampoco. ¿Podrías escribirlo? Ya,
negativo. Claro, en Excel también se puede utilizar la combinación de teclas, ¿no? Control X para cortar, Control C para, por ejemplo, aquí voy a utilizar la combinación de teclas, ¿no? Para cortar Control X, me ubico por otro lado y Control V, ¿no? Este, igual, si yo quiero copiar, Control C y Control V, ¿no? Es lo mismo. Bueno, entonces, vamos viendo ahora lo que son los datos. eh, una hoja nueva. Vamos a escribir unos pequeños datos acá. A ver, nombres, apellidos. Lo que no se ve, ya se ve, ya se ve. ¿Cómo? A ver, ingresen estos datos en una hoja. Lo que no se ve la columna, ¿puede moverlo? ¿Dónde están los nombres? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahorita es eliminar celdas duplicadas. En algunos casos, cuando estamos mayormente trabajando, por ejemplo, con grandes cantidades de datos, a veces puede ser que cometamos algún error o algunos datos estén duplicados, ¿no? Imagínense que tenemos aquí datos de trabajadores.
¿no? O datos de vendedores, ¿no? Entonces, en algún momento puede ser que alguien haya duplicado o repetido datos de un mismo trabajador. Entonces Excel puede ubicar estos valores repetidos y los puede eliminar, ¿no? Entonces en este caso, fíjense, bueno, es un ejemplo sencillo. Aquí hay varios nombres. Entonces, aquí hay, este Miguel Medina está repetido. Entonces, aquí pues alguien podría decir, pero bueno, ahí ya al ojo simplemente lo veo y lo elimino, ¿no? Pero esto simplemente es un ejemplo para que vean el, lo que hace Excel, ¿no? Porque imagínense, lógicamente esto no lo vamos a hacer aquí cuando se trata de cinco trabajadores, a lo mejor imagínense un listado de 100, de 20, de 100, 200 nombres, pues ahí es difícil ubicar cuáles son los que están repetidos, ¿no? Entonces, para eso, pues, fíjense que primero hay que ubicarnos donde están los datos, porque si nos colocamos fuera de los datos, vámonos aquí a la pestaña datos, ¿ya? Datos, aquí en herramientas de datos, ya hay esto que está acá dice quitar duplicados, ya, quitar duplicados, se elimina las filas duplicadas de una hoja. Entonces, si yo hago clic en este momento, me va a salir un mensaje de error, que dice esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una sola celda. Lo que pasa que fíjense, el cursor o la celda activa estaba por acá fuera de los datos, ¿no? Entonces yo tengo que ubicarme dentro de los datos, acá dentro de los datos, en cualquiera, y me voy nuevamente, ¿no? Datos, eh, quitar duplicados, me sale esto. Automáticamente Excel detecta dónde están los datos y los selecciona, ¿no? Dice, para eliminar duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. En este caso ya lo detectó Excel, ya no tengo que seleccionar nada. Solamente que aquí tengo que indicarle que mis datos tienen encabezados. En este caso, los encabezados de mis datos es aquí, nombre y apellidos. Entonces yo tengo que indicarle aquí, en este caso, que mis datos sí tienen encabezados. Entonces le hago clic acá, ¿ya? Y entonces acepto. ¿Ya? Dice un valor duplicado. Se encontró un valor duplicado y se ha quitado. Entonces me quedan solamente 4 valores únicos permanentes. Entonces aceptamos y ya nos damos cuenta que Juan, ¿cómo se llamaba este? Ya lo eliminó porque estaba repetido, ¿no? Profe, disculpe, no le presté atención, me llamaron por teléfono, ¿me puede repetir, por favor? Sí, ya, entonces, les decía, eh, esta herramienta sirve para detectar si es que hay filas que están repetidas, ¿no? Como en este caso, este señor Miguel Medina está repetido, está 2 veces. Entonces, eh, primero, para que lo pueda detectar, yo tengo que ubicarme dentro de los datos, ¿no? Cualquier celda, pero dentro de los datos. No por acá, porque si no, ahí no va a detectar cuáles son los datos. Entonces, si yo me ubico acá, me voy aquí a datos, en este grupo, herramientas de datos, ya, me voy aquí, quitar duplicados, ¿no? Entonces, automáticamente, bueno, me sale este cuadro, y automáticamente detecta la selección, detecta dónde están los datos, ¿no? Entonces acá solamente lo que hay que indicarle es que mis datos, o sea, estos datos, sí tienen encabezados. ¿Cuál es el encabezado? Nombres y apellidos. Estos son los encabezados. Si no tuviera nombres y apellidos, pues lo dejo ahí nada más, ¿no? Entonces, nombres y apellidos, le voy a poner como si estos son los encabezados, entonces le voy a hacer clic acá. Mis datos tienen encabezados. Fíjense que el que está repetido es Miguel Medina. ¿Sí? Entonces tengo 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acepto y me sale el resultado. Un valor duplicado. ¿Quién era el que estaba duplicado? Miguel Medina.
un valor duplicado encontrado y ya lo quitó y quitado. Ya lo quitó a 1 y por lo tanto quedan 4 valores únicos, permanentes, que no se repiten, ¿no? Acepto y listo. Entonces, esto me sirve para, como les digo, para eliminar algunas filas que estén duplicadas, que estén repetidas, ¿no? Y esto, como les digo, se usa cuando tenemos grandes cantidades de datos y a veces, pues, al ingresar los datos, no nos damos cuenta y repetimos los valores, ¿no? Entonces, con esto, pues, podemos solucionar esto. Luego vamos a ver lo que es validación de datos. Ya, validación de datos. La validación de datos. ¿Qué significa validar datos? Voy a crear una hoja nueva por acá. Validar datos. Es decir, cuando yo ingrese valores a una celda, ya, yo le puedo indicar a Excel que no me acepte cualquier valor, sino solamente los valores que yo deseo que acepte. Entonces, si por ahí, por ejemplo, por ejemplo, en una celda tienen que ingresar una edad, por ejemplo. Ustedes saben que las edades se ingresan en, en números enteros, ¿no? Imagínense que alguien tiene que aquí colocar, ingresar su edad, ¿no? Entonces yo le voy a indicar a Excel que aquí en esta celda solamente acepte números enteros, ¿no? Y números enteros, por ejemplo, no sé, desde 0 hasta, no sé, hasta 100, por ejemplo, ¿no? Bien, bien improbable que alguien tenga más de 100 años, ¿no? Pero, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces yo aquí voy a indicarle a Excel que solamente acepte valores enteros, porque la edad se coloca en números enteros. Valores enteros y valores que vayan, por ejemplo, desde 0 hasta 100 años, hasta 100. Tampoco se pueden poner números negativos ahí, ¿no? Entonces, a eso se refiere la validación. Es decir, que me indique si alguien ingresa un valor que no es el adecuado, no es el correcto, entonces Excel le envíe un mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de la edad. Yo aquí, en edad, aquí tienen que ingresar su edad, ¿no? No sé, 20, 30, 45, 50, o 28, etcétera, ¿no? Entonces, eh, este, entonces, solamente que si alguien por ahí ingresa un valor errado, o por ejemplo, ingresa por equivocación, ingresa una letra, entonces no la debe aceptar, no la debe aceptar. Porque si yo no le pongo la validación, imagínense una persona distraída por ahí, está distraída y por digitar su edad, por ejemplo, pone esto, ¿no? Entonces, eso ya, el Excel lo acepta en este momento, pero eso es un error, ¿no? Entonces, para eso se utiliza la validación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos ubicamos en la celda que queremos validar, que queremos que exista la validación, ¿ya? Nos vamos a datos, y aquí también en este grupo de herramientas de datos, ¿ya? Dice validación de datos, ¿ya? Abrimos esta flechita y elegimos validación de datos, ¿ya? Me va a salir este cuadro, validación de datos. Este cuadro tiene 3 pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. La configuración es donde yo tengo que indicar qué valores son los que se puede permitir. El criterio de validación. ¿Qué valor va a permitir? En este momento permite cualquier valor, ¿no? Porque no hay ninguna validación. Voy a abrir acá y le voy a poner que solamente acepte números enteros, ¿ya?
números enteros. Y también puede indicar en qué rango deben estar esos números enteros, ¿no? Por ejemplo, entre un mínimo de 0 y un máximo de 100, ¿no? Entonces significa que en esa celda solamente se pueden ingresar números enteros entre 0 y 100. Si alguien por ahí ingresa, por ejemplo, 101 o por ejemplo, 20.5, no lo debe aceptar, ¿no? Entonces, eso es en la parte de configuración. Mensaje de entrada, ¿ya? Aquí van a poner un mensaje que va a aparecer cuando alguien se coloque en esa celda. Solamente con colocarse en esa celda, ese mensaje va a aparecer. Entonces, por ejemplo, podría ser, ¿no? Vamos a poner advertencia. Título advertencia. Solo puede ingresar valores desde 0 a 100, ¿no? Entonces, apenas se coloquen en esta celda, va a aparecer ese mensaje. Y luego acá tenemos otra pestaña que dice mensaje de error. Este mensaje va a aparecer cuando alguien haya cometido un error. Por ejemplo, si alguien ingresó, no sé, 120, entonces en ese momento, lógicamente 120 no es un valor aceptable, entonces va a salir este mensaje, ¿no? Pueden poner un icono, por ejemplo, de alto, de advertencia, de información. Entonces le vamos a poner de alto. ¿Cómo le ponemos? Más o menos. Error, valor no válido, ¿no? Entonces, eso es lo que va a salir, es un mensaje que va a salir cuando alguien trate de ingresar un valor que no es el correcto. Entonces, fíjense, aquí en validación hay que poner tres cosas. Configuración, que es indicar cuáles son los valores que se permiten. El mensaje de entrada, que es un mensaje que va a salir cuando alguien se coloque en esa celda. Y el mensaje de error que va a aparecer cuando alguien haya ingresado un valor que no es el correcto, ¿no? Aceptamos. Entonces, por ejemplo, vamos a estar por acá. Nos ubicamos acá, fíjense, en donde vamos a colocar el valor. Y fíjense, solamente con ubicarnos ahí ya nos apareció el mensaje de entrada, ¿no? Que dice advertencia. Solo puede ingresar valores desde 0 a 100. Por ejemplo, si yo pongo 25, enter, normal, lo aceptó, ¿no? Si yo lo borro, voy a poder, por ejemplo, 120, presiono enter, y fíjense, valor no válido. Me sale un mensaje de error, valor no válido. Le voy a poner reintentar, le voy a poner 99 y ya lo aceptó. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que se llama validación de celdas, ¿no? Yo puedo indicar que, yo puedo indicar que, qué valores son los que se permiten, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo tuviera, por ejemplo, acá el DNI, por ejemplo, ¿no? El DNI son 8 dígitos, ¿no? Entonces yo le puedo indicar que solamente me acepte 8 dígitos, porque a veces cuando alguien ingresa su DNI, por ahí quita mal, le falta un número o pone un número más, entonces en ese caso pues que lo detecte y que me indique en primer lugar que no lo acepte, ¿no? Que no lo acepte y que me mande un mensaje de error. Entonces, eso es validación de celdas.
Eh, vamos a seguir con lo que ordenar datos. Ordenar datos. Vamos a crear una hoja más acá. Y vamos a ingresar unos datos. Por ejemplo, vamos a ver, apellidos, nombres. Vamos a poner apellido paterno. Apellido materno. Nombres. Sueldo. A ver, entonces, analicemos estos valores, estos datos. Tabla
Bueno, entonces vamos a ver cómo ordenar ordenar datos. Lo podemos hacer ordenarlos por una columna o por varias columnas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ordenarlo por una sola columna, no, yo puedo, acá está en inicio edición, simplemente, fíjense, puedo ordenar desde la A a la Z, pero tengo que ubicarme en la columna donde, según la cual yo quiero ordenar, ¿no? Si yo quiero ordenar por apellido paterno, entonces, ok, acá, ordenar desde la A a la Z, significa en orden ascendente, ¿no? Alfabético. Ya, ahí está. Se ordenó desde la B hasta la... ¿Ya? Igual puede ser si quieren el ordenamiento al revés, desde la Z hasta la A, igual, ¿no? Desde la Z hasta la A. Pero en este caso, fíjense, yo aquí, desde la A a la Z. Fíjense, me ubico aquí si quiero ordenar por apellido paterno, me ubico en apellido paterno y ordenar desde la A a la Z. Eso significa que está ordenado por apellido paterno, ¿no? Barco, Bayona, Benítez, Mendoza, Mendoza, Suárez. ¿Ya? En este caso, como les repito, solamente se ha ordenado por apellido paterno. Pero aquí tenemos un problema, que hay dos Mendozas. Primero puesto a Rivera Arce, a Mendoza Rivera, y luego lo puesto a Rivera Arce, que es, digamos, el orden con que se han colocado, ¿no? Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, ordenarlos con respecto a una columna, y luego con respecto a otra columna, es decir, si hay algún, por decirlo así, algún empate en la primera columna, que siga en la segunda columna, ¿no? Eso debería haber hecho acá, pero no lo ha hecho porque solamente yo le he puesto acá ordenar de la A a la Z y estaba en la primera, el cursor estaba en la primera columna. Entonces, si yo quiero ordenar según varias columnas, voy a poner acá orden personalizado, ¿no? Voy a deshacer esto, ya, y le voy a poner acá orden personalizado. Entonces aquí me va a salir este cuadro, ya, y entonces aquí le voy a indicar. Primero, que me ordene por qué columna, ordenar por apellido paterno, que me lo ordene por apellido paterno, ¿no? Apellido paterno. Ya, entonces, y que ordenar según los valores de la celda desde la A hasta la Z. Y después, voy aquí a hacer aquí, agregar nivel, ya, y le dice, sale luego por, ya, me va a ordenar por apellido paterno y luego por apellido materno, ya. Es decir, si encuentra dos apellidos paternos iguales, esos dos apellidos paternos iguales los va a ordenar según el apellido materno, que es, digamos, lo correcto, ¿no? Lo que se estila. Imagínense que hay dos hermanos de padre y madre, ¿no? Tienen el mismo apellido paterno, el mismo apellido materno, entonces quiero que ahora los ordene por nombres también. Si se da ese caso, que tienen el mismo apellido paterno, tiene el mismo apellido materno, que los agregue perdón, que los ordene por nombre. Le voy a poner agregar nivel, me sale luego por nombre, ¿no? Y luego hacer, ¿no? Entonces aquí fíjense, aquí habían dos Mendozas. Entonces estos dos Mendozas, ¿quién va primero? Ahí ya tiene que ver el apellido materno.
tiene que girarse porque empieza con A y luego Rivera. La A va primero, va primero que la R, ¿no? Entonces podemos nosotros ordenar por cualquier columna, incluso podemos ordenar por sueldo, ¿no? Pongamos que queremos ordenar por sueldo desde el menor hasta el mayor, igual lo podemos hacer, ¿no? Ordenar, orden personalizado, ¿ya? Y aquí voy a eliminar eliminar estos niveles y aquí le voy a poner que ordene por sueldo de menor a mayor. Es decir, el que tiene menor sueldo va a ir primero y luego los que tienen mayor. Estamos. Mendoza Arce, 1700, luego 1800, 2500, 2800, 2900, 3600. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo ordenar mis datos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. A ver, hacemos un pequeño descanso de unos 5 minutos y retornamos. Disculpen, ¿me estaban escuchando? Hola, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando o no? Hola. Sí, profe, sí se le escucha. Ok. Ya, entonces les decía, para seleccionar columnas, ya saben que hago clic en el encabezado de columna, ¿no? Y si yo quiero seleccionar varias columnas, simplemente arrastro, ¿no? Si yo quiero seleccionar columnas que no están juntas, que están separadas, selecciono la primera, presiono control y puedo seleccionar las otras, ¿no? Igual pasa por las filas. Si yo quiero seleccionar toda una fila, hago clic en el encabezado de fila, ¿no? Y de esa manera yo puedo seleccionar la fila que quiera o las filas que quiera, ¿no? Por ejemplo. Y de igual manera, si yo quiero seleccionar filas que no están juntas, por ejemplo esa y otra que esté separada, con la tecla control, ¿no? Con control, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá, por ejemplo, vamos a ponerle donde están las horas, le voy a poner una alineación centrada, ahí, le voy a poner un color de fondo, un color de relleno de fondo, no sé, por ejemplo este,
Ya. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a ver, supongamos que el lunes, las 2 primeras horas, tenemos matemática? ¿Mm? Entonces, alguien diría, bueno, escribo matemática arriba y matemática abajo, pero bueno, no es lo más correcto, ¿no? Entonces, en estas 2 horas, se supone que va a haber matemática. Entonces, lo que voy a hacer es combinar estas dos celdas, que estas dos celdas se combinen en una sola, ¿ya? Entonces, las selecciono las dos y le voy a dar aquí combinar y centrar, ¿ya? Pues automáticamente estas dos celdas que vienen acá ya se combinaron en una sola y ahora aquí puedo escribir, ¿no? Matemáticas. Entonces, en este caso, otra cosa para las columnas, si yo quiero que una columna sea más ancha que la otra, yo me ubico acá en donde termina la columna, aprieto el mouse y lo arrastro, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya ingresé matemática, pero digamos como que me he quedado abajo. En este caso, matemática está centrado, pero está centrado de manera horizontal. En el sentido horizontal está centrado, pero en el sentido vertical no está centrado, está abajo. Entonces, ¿cuál es la alineación vertical? Está acá, fíjense. Esto de acá arriba son las alineaciones verticales, arriba, en el centro y abajo. Y esto que está acá son las las alineaciones horizontales, izquierda, centro, derecha. En este caso, yo quiero que esté en el centro, y lo pongo ahí, ¿no? De la misma manera puedo hacer con el resto, ¿no? Por ejemplo, bueno, las dos siguientes también las voy a combinar, las selecciono, combinar y centrar, y acá le voy a poner comunicación. Ya, de igual manera, lo alineo en el centro vertical. De 11 a 11:30 es el recreo, por ejemplo, el descanso. Entonces, todos los días, de 11 a 11:30 es el descanso. Entonces, todas estas celdas las voy a combinar, ¿ya? Y ahí voy a poner recreo, descanso, lo que sea, ¿no? Entonces, la selecciono, ¿ya? Le doy combinar y centrar, se combinó en una sola, y ahí le voy a poner descanso. Descanso, recreo, como quiero. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, por favor, ustedes traten de completar este horario, ya completar con las otras, traten así de grupos de 2 horas, o si quieren de 3, como gusten, de tal forma de que puedan combinar, ¿no? Que practiquen combinar celdas. Por acá, por ejemplo, podríamos poner historia. Por acá vamos a poner, no sé qué más hay, geografía. Eh, yo acá lo estaba haciendo uno por uno centrando, pero podemos ingresar todo y de ahí seleccionamos todas las celdas que queremos alinear, ¿no? Acá vamos a poner, no sé, yo, imagínense que todas estas 4 van a ser matemática.
Ya. Ok. Ya. Entonces ahí ya ustedes pueden, a todos los que no están, seleccionan todo y le ponen alineación centrada, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, bueno, aquí nos olvidamos de poner, bueno, no sé, el horario, que acá se pone que este es un horario, ¿no? Horario del primer grado, por ejemplo, ¿no? No sé. Nos olvidamos de poner acá, en la primera fila, nos olvidamos de poner horario. Entonces, ¿cómo hacemos? Tendríamos que insertar una fila, ¿no? Antes de la fila uno, insertar una fila. Una o dos filas las que gusten, las que necesiten para colocar lo que se habían olvidado, ¿no? Entonces, para Profe, ¿me eso, escucha? sí, ¿Me dime. escucha? Una Sí, consulta. dime. Y si yo deseo, por ejemplo, en esa tabla, quiero modificar el ancho de la columna, pero que todos sean iguales, ¿no? Porque Ya, ahí observo que no son iguales. Quiero darle más ancho. ¿Cómo hago? ya. Cuando yo quiero que todas mis columnas sean iguales, por ejemplo, las estas de lunes a martes, miércoles, selecciono todas las columnas, ¿ya? De esta manera. Entonces, una vez que están seleccionadas todas las columnas, yo me ubico acá al final y le voy a dar el ancho que yo quiera, por ejemplo. Ahí. Entonces, en ese momento, todas las columnas ya tienen el mismo ancho, ¿ya? O si quiere, le puedo quitar un poquito. O sea, mientras todas las columnas están seleccionadas, en este caso todas van a tener el mismo ancho. Igual pasa con las filas, ¿no? Yo quiero que todas las filas tengan el mismo ancho, el mismo alto, entonces las tengo que seleccionar y les doy el alto por el alto que quiero, ¿no? Aquí yo les he dado el ancho, yo le he dado el ancho, fíjense, aquí cuando yo aprieto el mouse me sale un ancho de 13.29, ¿no? Y le puedo dar el ancho con el mouse 14, pero esto ya depende de mí, digamos, de mi pulso, ¿no? Pero este, también podríamos eh, indicar un ancho de columna, digamos, propio que querramos, un valor que nosotros querramos, ¿no? Si nosotros queremos darle un ancho propio de columna, seleccionamos la columna, clic derecho, y aquí le ponemos ancho de columna, ¿no? Entonces aquí me va a salir y entonces yo aquí tengo que poner el valor que quiero que tenga el ancho de la columna, ¿no? Pero para que tengan todas el mismo ancho, pues las selecciono
Y le muevo esto, ¿no? Entonces, les decía, yo quiero insertar una fila para poder colocar acá un título a este horario. Entonces, para eso voy a seleccionar esta fila, la primera fila, hago un clic derecho y le pongo insertar, ¿ya? Eso si yo quiero insertar una sola fila, fíjense, ya se me insertó una fila en la parte de arriba. Pero puedo insertar más si quiero, ¿no? Entonces, en este caso, ya que yo solamente quiero eso, pues aquí voy a colocarme, voy a estas celdas, las voy a combinar y central, y aquí le voy a poner el horario semanal. Y ahí ya le pueden también poner el formato, ¿no? O sea, más grande a lo mejor, ponerle un color. De la misma manera, si yo quiero insertar una columna, por ejemplo, imagínense que quiero acá dejar un espacio que no esté pegado acá, igual selecciono acá, yo quiero insertar una columna antes de la A, la selecciono, clic derecho, insertar, ¿no? Ahí yo tengo una columna antes, ¿no? Para eliminar columnas o filas igualitas, selecciono, clic derecho, eliminar. Entonces, igual acá ya cada uno pues verá cómo mejor lo pone, ¿no? También acá le pueden poner, le pueden poner un fondo a lo mejor, ¿no? Otra cosa que se puede hacer, fíjense, las alineaciones. eh, Fíjense, el texto también se puede colocar así en diagonal, ¿no? La orientación del texto. Esto lo vamos a ver aquí en otro ejercicio mejor. Para no, para no. Miren, aquí acuérdense que en la cinta de opciones hay grupos que tienen esta flecha apuntando en diagonal a la derecha. Eso me indica que hay más opciones, ¿no? Por ejemplo, yo me ubico acá en estas celdas que yo he combinado, hago clic aquí y me va a salir este cuadro, ¿no? Este cuadro es el cuadro completo de formato de celdas, ¿ya? Si ustedes notan aquí tienen número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Aquí vienen todas las opciones para poder darle formato. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco porque, digamos, son varias cosas que hay acá, ¿no? Por ejemplo, el número es formato para números, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con números, con valores, ¿no? Imagina, hay veces que los números me indican cantidades, hay veces que los números me indican monedas, ¿no?
Entonces hay veces que los números me indican fechas, entonces yo puedo darle el formato según lo que yo quiera que represente ese número, ¿no? Entonces puedo, por ejemplo, los números, quiero que expresarlos en porcentajes, también lo puedo dar formato, ¿no? Aquí lo vamos a ver con ejemplo. Acá tenemos la alineación. Hay alineación horizontal como alineación vertical, ¿no? Alineación horizontal, pues izquierda, centro, derecha. Alineación vertical, arriba, al centro y abajo, ¿no? O inferior. Las opciones de acá, control de texto, ajustar texto, ¿qué significa? A veces que yo, por ejemplo, imagínense, ¿no? Voy a crear otra hoja. Imagínense que yo estoy escribiendo en una celda, no sé, por ejemplo, vamos a ver, día de la madre. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, no se ha, eh, no alcanza en esta celda, ¿no? No alcanza. Algo que yo podría hacer, pues, es hacer que la columna que sea más ancha para que alcance, ¿no? ¿No? Esto quiero también explicarles. Imagínense que ha quedado ahí, ¿no? La columna no alcanza. Entonces, una forma es agarrar manualmente y arrastrarlo hasta que alcance. Pero esto ya depende de mi pulso. Si yo quiero que, por ejemplo, la columna adquiera el tamaño exacto para que quepa este texto que yo he colocado, no lo voy a arrastrar, sino me voy a ubicar acá y le doy doble clic, ¿ya? Y automáticamente la columna adquiere el ancho exacto para que quepa lo que yo he colocado ahí. Entonces, si yo le doy doble clic, la columna automáticamente adquiere el ancho. Y lo otro es, como les dije, arrastrándolo, ¿no? Pues pero esto ya es como quien dice al tanteo, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no quiero que la columna sea más ancha? Yo quiero que eso así sea de ese ancho la columna. Entonces aquí yo le voy a decir que ajuste el texto. ¿Qué significa que ajuste el texto? Que lo va a poner, el ancho de la columna se va a mantener y si falta, digamos, como en este caso, lo va a poner en otra línea, digamos, ¿no? Fíjense. Es decir, es la misma celda, solamente que ahora se ha colocado en dos líneas, digamos, para que el ancho siga manteniéndose, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo que, por ejemplo, hay otra opción por acá, ¿no? Esta opción que hay acá, por ejemplo, ajustar texto es la misma que está acá. Pero acá dice reducir hasta ajustar. En la primera, ajustar texto, lo que hace es, el texto lo mantiene del mismo tamaño. Y como no alcanza, lo coloca en dos líneas. En cambio, si yo pongo reducir hasta ajustar, lo que va a hacer es va a reducir el tamaño de la letra para que para que quepa en esta columna, ¿no? Fíjense. En ese caso, reducir hasta ajustar ha reducido el tamaño de la letra del texto de la fuente para que quepa en esa columna. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Eh, entonces, como les decía, ahora, aquí en alineación, ya en alineación, también podemos cambiar la orientación del texto, ¿no?
Normalmente el texto es horizontal, como está acá, pero lo podemos ir girando. Por ejemplo, ahí está 45 grados y ahí está 90. Fíjense cómo quedó. ¿Ya? En este caso está 90 grados. ¿No? Y aquí también le puedo dar alineaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí está centro y centro. ¿Ya? Lo puedo poner a 45 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es otro tipo de alineación que se puede utilizar. Entonces, vamos a ver si podemos hacer otro ejemplo para poder, a ver, vamos a colocar acá, imagínense que tenemos que colocar los datos de las precipitaciones pluviales, las lluvias, por ejemplo. Las lluvias en Tumbes, en Piura, en Chiclayo, en Trujillo y en Lima. ¿Ya? ¿Cuánto ha llovido desde enero hasta diciembre, ¿no? Nuevamente acá, fíjense, no es necesario estar agregando todos los meses. Yo coloco enero y arrastro, ¿no? Hasta diciembre. Ahí. ¿Se dan cuenta? Ya. Vamos a colocar unos valores aquí. Acá vamos a poner máximo, mínimo. Ya. Igual vamos a poner acá máximo. Mínimo. Es total. Aquí vamos a colocar valores, estos son valores de las precipitaciones, por ejemplo, cuánto ha llovido en enero. En Tumbes, vamos a poner, en Tumbes ha llovido, no sé, 50 milímetros. Por poner valores, ¿no? En febrero, 68, en marzo, 70, en abril, 58. Ya colocan valores ahí. Ya, y luego le dan el formato, ¿no? Al cuadro. Le dan bordes, le dan colores, alineaciones.
No, hasta ahí nada más, ¿no? Y ya luego le dan el formato, ¿no? Lo centran, por ejemplo. En cuanto a los bordes, acá se supone que vamos a calcular cuál es el máximo de la precipitación que hubo en enero, donde se dio, cuál es el máximo de febrero, el máximo y el mínimo, ¿no? En cada mes. Y acá el máximo y mínimo en cada ciudad, ¿no? Sacamos el total de cada ciudad y el promedio de cada ciudad. Entonces estos valores, voy a crear otra cosita que quiero que entiendan. Imagínense que yo ahorita, aquí ustedes ven las celdas están con una línea, ¿no? Cuadriculado. Pero, o sea, si yo en este momento mando a imprimir esto, estas líneas no aparecen, ¿no? No aparecen porque no tienen bordes. Fíjense, yo le voy a dar aquí vista preliminar, ¿ya? Sí, y así es como va, ¿cómo se llama? Así es como se va a imprimir, sin líneas, ¿ya? Entonces yo tengo que ponerle bordes. Si yo quiero que aparezcan las líneas, yo tengo que ponerle bordes, ¿ya? Entonces eso ténganlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a poner bordes hasta acá, ya, ahí, todos los bordes. Esto no se preocupen que esto es un salto de salto de página, ¿no? Aquí no hay ningún problema. Acá también quiero que aparezcan esto. Pero, por ejemplo, yo quisiera que eh, los encabezados tuvieran otro tipo de borde, por ejemplo, ¿no? Eh, Vamos a ver, el borde externo de toda esta primera parte, quiero que tenga otro tipo de borde, por ejemplo, un borde doble. Entonces me voy acá, puedo irme de frente acá en esta alineación, ¿ya? En borde, ¿ya? Voy a elegir el doble, este borde doble, y este borde doble quiero que lo coloque en el contorno, ¿ya? En el contorno solamente, no dentro, ¿ya? Borde doble en el contorno de lo que yo he seleccionado. ¿Qué cosa he seleccionado? Yo he seleccionado todo esto, ¿ya? Entonces yo quiero que en todo esto el borde externo o el contorno sea un borde doble, ¿ya? Entonces ahí lo acepto. Ahí está, ¿no? En estos lados no aparece bien porque coincide con los encabezados, pero fíjense, si notan acá, ya notan acá, acá hay un borde doble, aquí y acá. Y también va a haber aquí y acá, sino que ahí no se nota. Yo quiero que también aparezca borde doble, por ejemplo, debajo de estos encabezados. Ya, debajo de estos encabezados yo quiero que aparezca un borde doble. Entonces lo selecciono. Me voy acá a alineación, abro aquí, en borde, ya, escojo el borde doble y yo quiero que vaya acá en la parte de abajo. Que sería, quiero lo puedo marcar aquí, ahí está. Y también a la izquierda también, por ejemplo. Ahí, ya, fíjense, ahora ya el borde está acá. Hay borde doble en todo esto.
Igual vamos a hacerlo, por ejemplo, para acá donde están los meses. Quiero que todo esto tenga borde doble. Igual, selecciono, me voy aquí en alineación, borde, selecciono el borde doble, ¿ya? Y le pongo todo el contorno. Todo el contorno de lo que yo he seleccionado, ¿ya? Hacer, ¿ya? Ahí está. Entonces ustedes pueden ir ya jugando con cada una de las opciones. Igual acá, fíjense. Aquí le voy a dar otro tipo de borde para que lo noten. Selecciono todo, ¿ya? Selecciono todo. Me voy a alineación, borde. Voy a elegir otro borde, por ejemplo, este borde. Le voy a poner un color para que lo noten. Por ejemplo, rojo. Pero yo quiero que sea solamente en el contorno. En el contorno de lo que yo he seleccionado. Yo he seleccionado todo esto. ¿Ya? Ahí. Ahora, si yo quiero que también haya ese borde grueso, tan rojo en el interior, en los bordes interiores, también no hay problema. También lo puedo seleccionar esto de acá, ¿no? Ahí, y ahí va a haber todo va a ser borde rojo, ¿no? Fíjense, ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces ya depende de cada uno cómo quiere darle formato a su cuadro, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, igual puedo insertar, porque tenía que ponerle voy a insertar dos filas arriba. Entonces, selecciono dos filas acá, clic derecho, insertar. ¿Se dan cuenta? Se insertaron dos filas. Entonces acá yo puedo, si quiero todo esto, lo puedo combinar. O si quiero, combino la primera fila, ¿no? Y luego combino la de acá, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, aplicaciones anuales. Acá quiero poner año 2020, ¿no? Esto no tiene bordes, esto que está arriba, ¿no? También le puedo poner borde, ¿no? Selecciono. Puedo ir desde acá o también puedo ir desde aquí y acá le pongo más bordes para tener todo ese cuadro. Es el mismo cuadro, ¿no? Igual, pues voy a ponerle un borde sólido, un borde verde, en el contorno, ¿no? Y le voy a poner un relleno, me voy acá relleno. Aquí en relleno también puedo elegir un color, ¿no? O puedo elegir también una trama, ¿no? Una trama, es, digamos, un arte, como que dice, una forma de relleno, ¿no? Como está colgando. Ya está con el borde, el relleno, le voy a poner un plano, por ejemplo, esto. Y así pues ya depende de cada uno, pues qué cosa es lo que, cómo prefiere tenerlo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Esto es cuestión de que se practique nada más, que vean todas las opciones, vean cómo, al elegir una opción, cómo queda,
si les gusta. Acuérdense que siempre uno puede regresar a como estaba antes, ¿no? Con las teclas control Z o con deshacer, ¿no? Si hacen algo y no les gusta, o si hacen algo y ven que no era eso por ejemplo, yo aquí he puesto este borde, ¿no? No me gusta esto, le pongo aquí en deshacer, le doy deshacer hasta que se deshaga lo que hizo, ¿no? O en vez de darle clic en deshacer, presiono las teclas control Z. Es decir, siempre se puede arreglar las cosas, no, no tengan ningún temor de que lo voy a malograr, etcétera, ¿no? Siempre se pueden arreglar. Muy bien. Guárdenlo esto para que para el viernes trabajar aquí con hallar, tenemos que hallar cuál es la máxima precipitación de enero, por ejemplo, y la mínima. Esto ya lo vamos a ver utilizando funciones, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? Entonces lo dejamos ahí, continuamos el viernes, ¿no? Que tengan buenas noches. Ok, profe, buenas noches. Ok, profe, buenas noches. Buenas noches.